Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya, 30 de enero, y el día viene mirando al cielo porque van a seguir las lluvias, el viento, quizás lluvias un poquito más suaves y las temperaturas van a volver a bajar un par de grados. Esta madrugada la atención nos ha llevado a Estados Unidos, a un trágico suceso en el aeropuerto Ronald Reagan en Washington. Un avión regional de American Airlines con pasajeros ha chocado en el aire con un helicóptero militar. Se habla de decenas de muertos, las cifras están bailando, todavía es pronto. El avión llevaba 64 pasajeros y el helicóptero 3 tripulantes. Eran 3 soldados del Ejército de Tierra en una misión de entrenamiento. El avión se partió en dos, explotó en el aire y cayó directamente al agua congelada, la del río Potomac, que hace complicado tener esperanzas con los supervivientes. Ahora las autoridades están tratando de averiguar qué es lo que ha pasado. Es la última hora, es lo que ha pasado esta madrugada allí en Estados Unidos. Aquí en casa hoy entra en vigor el decreto que no se podía trocear, ese decreto que no se podía fraccionar, que no se podía dividir. Pues bien, ya entra en vigor ese decreto con medidas sociales y alguna que otra más, como las ayudas al transporte, avales públicos al alquiler o la subida de las pensiones en un 2,8%. No sale el impuestazo a las energéticas y eso ya tiene sus primeras consecuencias. Repsol desbloquea las inversiones que permanecían paradas por el gravamen extra a las energéticas. Entre ellas está la denominada Ecoplanta de Tarragona, una inversión de 800 millones para producir metano y otros compuestos a partir de residuos. Las bolsas hoy empachadas de tanto resultado empresarial. Ayer las grandes tecnológicas en Estados Unidos, algunos buenos, otros han pinchado, y hoy dos grandes bancos españoles, BBVA y CaixaBank, que ya han presentado cuentas y han presentado guías para 2025. Sumar la insistencia de Trump en pedir tipos de interés más bajos y Powell, que asegura que no tiene ninguna prisa en abaratar el precio del dinero. Aún así, Europa vuela. El Eurostock 600 amplía su techo de cotización. El Stock 50 se queda a las puertas de su récord del año 2000 y el IBEX acelera hasta máximos de 2008. Es impresionante, verde que te quiero verde. Y hoy Lagarde prepara al Banco Central Europeo para una nueva bajada de tipos de interés en Europa. Aquí en España conoceremos el IPC adelantado de enero. Veremos cómo se comportan los precios en este arranque de año, después de contarles ayer que la economía crecía un 2,8% en 2024, apoyada en el turismo y en la inmigración. Sánchez sacaba pecho diciendo que crecemos más que nadie y que somos más verdes que nadie, aplaudiendo el éxito de nuestro modelo energético. Si vamos como un cohete, todos deberíamos compartir estas cifras, y de ahí que tengan que subir los salarios. Debe ser la idea de Yolanda Díaz, que presume de haber apostado por una subida del 4,4% en el salario mínimo interprofesional, 14 pagas, que supone 700 euros más al año. Pacta con los sindicatos, pero no pacta con los empresarios. La cuestión, ¿todas estas cifras son reales o hay algo de dopaje? Ojo, porque la deuda pública crece más que el Producto Interior Bruto, y ojo porque hay algunos temas como el empleo que hay que coger con pinzas y hay que rascar un poquito para ver cuánto empleo público y cuánto empleo privado se ha creado, o para ver cuánto empleo continuo indefinido hay y cuánto temporal o cuántos fijos discontinuos. Se trata de echar cuentas y ver cuánto de real hay. Y un apunte más que hoy nos hace mirar al espacio. Hemos colocado un satélite, el SpainSat-1, en el espacio. Ha sido lanzado hace pocas horas desde Cabo Cañaveral. Se trata de un proyecto muy importante, uno de los más destacados del sector espacial español. Será utilizado por las Fuerzas Armadas para sus comunicaciones y va a colocar a España en el club de los países capaces de ofrecer servicio a la OTAN. Tiene participación
participación de empresas españolas que demuestran que están en el top de la industria aeroespacial. Es además el satélite de comunicaciones seguras más avanzado que se ha construido nunca en Europa. Y ahí estamos. Aquí sí que podemos sacar pecho. Bueno, hay mucho más. El día está arrancando 8:05. Vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco Central Europeo termina su primera reunión del año y hará público este jueves su decisión sobre tipos de interés. Con el mercado esperando un recorte de tipos de 0,25%, que sería la cuarta bajada consecutiva del precio del dinero en Europa. Reunión del Banco Central Europeo que llega después de que la Reserva Federal anunciara ayer una pausa en los recortes y dejara los tipos en Estados Unidos en el 4,5% tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y el aumento de la inflación. No hay prisa por ajustar la política monetaria. Palabras de Jerome Powell, al que preguntaban también por Trump y por cómo pueden afectar sus políticas a la inflación y a la hoja de ruta de la Fed. Señala Powell que aún es pronto para saberlo. En realidad no estamos empezando a ver mucho y creo que debemos dejar que esas políticas se articulen antes de que podamos siquiera comenzar a hacer una evaluación plausible de cuáles serán sus implicaciones para la economía. Así que vamos a estar atentos y como siempre lo hacemos, esto no es diferente a cualquier otro conjunto de cambios de políticas al comienzo de una administración. Observaremos pacientemente y comprenderemos, y no tendremos prisa por llegar a un punto en el que comprendamos cuál debería ser nuestra respuesta política hasta que veamos cómo se desarrolla. Prepárese porque vamos con resultados empresariales. Empezamos con BBVA. Gana más de 10.000 millones de euros en 2024. Es una mejora del 25% respecto a un año antes. Además, la entidad aumenta un 27% el dividendo y va a ejecutar un programa de recompra de acciones de 1.000 millones de euros. Carlos Torres es su presidente. Encaramos 2025 con optimismo, con buenas perspectivas de crecimiento de la actividad y manteniendo los elevados niveles actuales de rentabilidad, a pesar del entorno de incertidumbre y los retos a los que se enfrenta el sector financiero europeo. Europa necesita bancos más sólidos, eficientes y con el tamaño adecuado para afrontar las inversiones necesarias en tecnología y sostenibilidad, factores clave para mejorar la competitividad del continente. CaixaBank gana 5.787 millones de euros en 2024. Es un 20% más que un año antes y propone el pago de un dividendo en efectivo de 0,28 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2024. Gonzalo Gortázar es el CEO de la entidad. El año 2024 ha sido un ejercicio muy positivo que cierra un ciclo en el que hemos alcanzado todos los objetivos que nos habíamos marcado en nuestro plan estratégico 2022-2024. El crecimiento de la actividad comercial, la mejora en la calidad de servicio, una rigurosa gestión del riesgo y la recuperación de una rentabilidad razonable. En Europa destacan las cuentas de Deutsche Bank, que registra una caída más pronunciada de lo esperado en su beneficio del cuarto trimestre. Que baja hasta los 106 millones de euros. Además, se van a cotizar hoy los resultados que acaban de presentar y que luego les vamos a detallar de Shell y de H&M. También las cuentas de ST Microelectronic, que reduce su beneficio un 68% el año pasado y que recorta previsiones para el primer trimestre. Cuentas también de Nokia, bate estimaciones con un beneficio operativo ajustado de más de 1.100 millones de euros. Roche, que reduce ganancias y prevé un crecimiento de un solo dígito en 2025. Sanofi, que eleva las ventas un 10% en el cuarto trimestre. Y también el plan estratégico de la aseguradora italiana Generali, que va a devolver más de 8.500 millones de euros a los accionistas a través de dividendos y de recompras de acciones hasta el año 2027. En Estados Unidos, Microsoft baja un 4% en las negociaciones fuera de hora tras presentar anoche sus cuentas. La compañía tecnológica mejora un 10% sus beneficios, mejora un 12% sus ingresos, pero ralentiza el crecimiento de su negocio en la nube. Los ingresos del área de inteligencia artificial se disparan un 175%. Satya Nadella es el consejero delegado de Microsoft. Este trimestre hemos visto una fortaleza continuada en Microsoft Cloud, que ha superado los 40.000 millones de dólares de ingresos por primera vez, con un aumento interanual del 21%. Las empresas están empezando a pasar de las pruebas de concepto a los despliegues en toda la empresa para desbloquear todo el ROI de la IA, y nuestro negocio de IA ha superado ya una tasa de ingresos anuales de 13.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 175%. Por su parte, Meta está subiendo más de un 2% en After Hours tras elevar sus ganancias el año pasado un 59%, impulsadas por la publicidad digital. Mark Zuckerberg es el consejero delegado de Meta.
Terminamos 2024 fuertes, con más de 3.300 millones de personas usando al menos una de nuestras aplicaciones cada día. Este va a ser un año muy importante. Sé que siempre parece que todos los años son importantes, pero más de lo habitual parece que la trayectoria de la mayoría de nuestras iniciativas de largo plazo estará mucho más clara para finales de este año. Por eso sigo diciéndoles a nuestros equipos que esto va de ser intenso, porque tenemos alrededor de 48 semanas para seguir la trayectoria que queremos seguir. Y también sube Tesla, un 4%, a pesar de reducir un 52% su beneficio en 2024 y también bajar las ventas de vehículos un 8%, pero cerrar un cuarto trimestre récord. Hoy en Estados Unidos, el foco puesto en los resultados de Apple, también van a presentar cuentas Intel y Mastercard. La economía francesa se contrajo una décima en el cuarto trimestre del año pasado. Aunque crece un 1,1% en el conjunto de 2024. Hoy también vamos a conocer cifras de crecimiento del cuarto trimestre y del conjunto del año 2024 en Estados Unidos, que podría cerrar el año con un crecimiento por encima del 2,5% registrado durante el ejercicio anterior. También tendremos esta mañana datos de PIB en la zona euro y en Alemania. A la espera de estas referencias y con el foco en los resultados y el Banco Central Europeo, las bolsas europeas podrían abrir con signo mixto y el IBEX 35 en máximos de 16 años. 12.286 puntos, que es su nivel más alto desde junio de 2008. Lo alcanzaba ayer tras subir más de un 1%. Hoy el futuro del DAX en Europa viene bajando un 0,08%, pero sube en el futuro del Eurostock 50 y del IBEX 35 en torno al 0,4%. Futuros en Estados Unidos también en verde. Destaca el futuro del Nasdaq, impulsado por esas cuentas que presentaban anoche las tecnológicas y que está subiendo medio punto porcentual. Bolsas asiáticas cerradas hoy, la China y Hong Kong por festivo. Tenemos al Nikkei de Tokio, que ha cerrado con una tímida subida del 0,03%. Más referencias que nos deja el día este jueves 30 ya de enero. El Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado de este mes. Cifra que vamos a conocer en menos de una hora, a las 9 de la mañana. Se espera que los precios se hayan moderado en este comienzo de año después de que la inflación cerrara 2024 en el 2,8%. Las ayudas al transporte vuelven a entrar en vigor este jueves. Desde hoy los abonos de tren y autobús de titularidad estatal recuperan el 100% del descuento, que va a estar vigente hasta el 30 de junio. Se mantiene también la rebaja del 50% para bonos y títulos multiviaje de transporte público urbano. Además, las ayudas a municipios, hogares y empresas afectados por la DANA y la prohibición de interrumpir los suministros básicos vuelven a entrar en vigor también desde hoy, y la subida de las pensiones se recupera con efecto retroactivo desde el 1 de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cierra un acuerdo con UGT y comisiones obreras para subir el salario mínimo interprofesional. En 50 euros, hasta los 1.184 euros brutos en 14 pagas. La subida de casi un 4,5% es la propuesta que Trabajo llevó a la mesa de negociación y corresponde a la más elevada de la horquilla del informe de los expertos. Palabras de agradecimiento de Yolanda Díaz, UGT y a comisiones obreras, y también a la COE, a pesar de no haberse sumado al acuerdo. Quiero señalar y dar las gracias a la patronal en nuestro país. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es verdad que en esta ocasión sí la patronal se ha tomado en serio el diálogo social y ha hecho propuestas, aunque no fuimos capaces de alcanzar acuerdos, sí ha hecho propuestas, a diferencia de lo que hemos vivido recientemente a lo largo de 11 meses de negociación en una materia de tanta importancia como es la reducción de la jornada laboral. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegura que el Gobierno ha salvado el futuro de Muface. Para subir un 41% las primas que el Ejecutivo ofrece a las aseguradoras. El Gobierno de España ha salvado el futuro de Muface. Una vez más, señorías, lo hemos conseguido. Hemos trabajado sin descanso, no ha sido fácil, pero este concierto está resuelto con absoluta responsabilidad, con mucho esfuerzo, y ahí están los datos, y con total transparencia. Durante todo el proceso de licitación, tal y como dije desde el minuto 1, los mutualistas tienen y tendrán garantizada su asistencia sanitaria. Y la Unión Europea presenta su plan para recuperar la competitividad de sus empresas. La conocida como Brújula de la Competitividad, que busca que las empresas europeas recuperen la capacidad de competir con firmas de Estados Unidos y China. Se acabó externalizar parcialmente la seguridad y la inversión en seguridad. Esos días han pasado y vemos hoy que Europa sigue por detrás de Estados Unidos y China en crecimiento de productividad. Y debemos corregir nuestros puntos débiles para recuperar la competitividad. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona.
Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado. ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en Bavia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, ya han entrado mis invitados al estudio de Radio Intereconomía. Oye, y os veo muy escépticos y muy de, no sé, que estamos ya terminando el mes. Carlos Tobías, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, estamos terminando el mes, pero vamos, muy terminando. Ya, bueno, qué ganas, sí, ¿eh? Sí. Oye, yo pensaba que el lunes día 3 ya era marzo. ¿Que me iba a saltar todo un mes? Ya, así, como... pero parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no. No, que la primavera todavía va a tardar en llegar. Me acompaña Carlos Arenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Oye, ¿has visto los resultados de las empresas cotizadas? Como una moto van todas, ¿eh? Sí, como una moto. Esto sí que es más un cohete que la economía española, por mucho que diga el presidente. Bueno, enseguida me contáis si la economía española y los datos que tenemos son reales o hay algo de dopaje y por dónde viene ese dopaje. Y me acompaña también David Cenche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? De momento sí. Sí, de momento. Sí, hombre, ya te veo ahí precavido, ¿no? Con el escudo. No, yo voy mes a mes, no como tú que te vas saltando, vale. vas a meses discontinuos. Ya. Tú tienes meses fijos Y discontinuos. es que no me salto un día, yo me salto un mes entero. Como Walt Disney. Tranquila. Oye, ahora que hablabais de lo de la economía española, los resultados, quiero que escuchéis a Pedro Sánchez. Crece la economía, compartimos mejor esa riqueza y cuidamos el planeta como nunca antes habíamos hecho desde España. Y el modelo funciona, está dando grandes resultados. Por eso les garantizo que vamos a continuar con esa senda, que nosotros vamos a reafirmarnos en el Green Baby Green. Bueno, qué bonito es, ¿eh? Green Baby Green. Se va a enterar Trump. Eso. Está temblando. Sí. Oye, ¿cómo veis el Green Baby Green frente a Trump, ¿no? Hoy, ¿cómo veis la economía española? Porque hoy tenemos dato de IPC adelantado en nuestro país. Ayer tuvimos crecimiento económico, un 3,2%. El turismo es un auténtico motor. No sé cuánto de real y cuánto de dopaje y cuánto de green hay. A ver, si los datos son reales, que en principio vamos a confiar en que lo sean, pues es evidente que la economía va bien.
Otro tema es si es pan para hoy, hambre para mañana, que ese sería otro tema, pero en cualquier caso se está creando empleo, según dicen, y los datos económicos demuestran que el modelo, como dice Sánchez, funciona. El problema es el precio que se está pagando por ese modelo, porque al final estamos viendo cómo salen adelante decretos leyes metidos con una serie de cesiones que el día de mañana habrá que pagar, y en principio, pues bueno, efectivamente, hoy por hoy, si esos datos son reales, que insisto, creo que sí, pues el modelo funciona. A ver, cuando partimos de una situación que es bastante peor que el resto de Europa, es más fácil que las tasas de crecimiento sean mayores. También es más fácil cuando uno de los principales motores de las economías está siendo los servicios, y en España tenemos un porcentaje muy elevado del PIB que viene del turismo. Con lo cual, si la gente gasta más en viajes, gasta más en ese tipo de servicios de ocio, pues también es normal que España crezca más. Ahora bien, no hay que confundir el crecimiento del PIB con el crecimiento del PIB per cápita, que al final es el del bolsillo de la gente, y ese no ha dejado de caer en los últimos 15 años. Por eso la gente dice, oye, ¿qué pasa que España está creciendo, pero cada vez tenemos más deuda, cada vez tenemos más impuestos y yo no noto que esté mucho mejor? Pues es por eso. Entonces, ¿que está dopada la economía? Pues en parte, el otro día salieron los datos de empleo y decían, oye, unos datos fantásticos, ¿no? Entonces te vas a la letra pequeña, que en realidad no es tan pequeña, ¿no? Y ves que el empleo privado bajó en el trimestre en 15.600 personas y el empleo público aumentó en 50.400 personas. Bueno, pues el número de personas activas cayó en 150.000 personas, con lo cual es lógico que la tasa de desempleo caiga, claro. El empleo a tiempo completo disminuyó en 230.200 personas. A tiempo completo. Y el tiempo parcial, los contratos de tiempo parcial subieron en 265.000. Entonces, bueno, ¿la tasa de desempleo ha caído? Sí, pero claro, si tienes en cuenta fijos discontinuos, la cantidad de gente que estamos en máximos que está opositando en España. Tenemos en cuenta que el crecimiento se debe 100% al empleo público. Y la calidad de los contratos está disminuyendo, pues en fin, ya ese muy green tampoco me parece. Hay que rascar un poquito, no solo los datos de empleo, sino también los datos de crecimiento, porque sí, un 3,2%, pero al mismo tiempo la deuda está creciendo. Hoy leía que un 4% el déficit. Claro, pero es normal. O sea, vamos a ver, aquí hay varias cosas. Vamos por partes, que diría ya que el destripador. Primero, hay un crecimiento económico que es indudable, no se puede discutir. Hay un 3,2% y un 3,2% está bien. Con 3,2% se hacen. Es un crecimiento que, digamos que en Europa es puntero. En pocos países pueden presumir de él. No hay problema. Ahora, el problema viene después. El problema viene básicamente en que hay una dislocación entre el crecimiento económico macro y el micro. De hecho, bueno, te recuerdo que políticamente ha sido una especie de convulsión, que Escan estaba a punto de quitar las subvenciones para el transporte público. Bueno, pues el problema en España es el transporte público, entonces que la gente, la riqueza, como que reparte mejor la riqueza, porque no lo veo, ¿no? Porque el transporte público no lo hemos pagado siempre los españolitos de nuestro bolsillo y no ha habido nunca un drama, ¿no? Y luego, claro, es lo que dices tú, dice, ¿cómo es posible que un crecimiento económico tan bárbaro, tan estupendo, crezca tanto la deuda pública? Pues porque parte del crecimiento se está financiando con dinero público. Ya está, entonces está generando deuda. Y la deuda, Japón es un país hiperendeudado y Japón es un país que no sé si lo conoces, pero yo reconozco a todo el mundo que vaya, es un país absolutamente maravilloso. O sea que es fantástico, sí, pero tienen un 200% de deuda. Y eso es empeñar la seguridad y el bienestar de tus hijos y tus nietos. Que decir, la deuda no es una cosa que vayas a tragarte tú, es una cosa que se van a tragar las generaciones venideras. Si estamos tan preocupados con la sostenibilidad, etcétera, dejar un mundo mejor, etcétera, que me parece muy loable. Bueno, pero ahí España puede sacar pecho con el tema de las renovables, ¿no? Somos más green. Perdona, Susana, cuando se habla de sostenibilidad siempre tendemos a pensar en reciclaje y en cosas así. La deuda también tiene que ser sostenible y las pensiones también tienen que ser sostenibles. Sí. Bueno, sostenibilidad es muchas cosas, pero... y luego el tema este de Green, Baby Green... estoy un poco confuso últimamente. Es muy bueno. Suena bien. A ver, suena que está... Dentro de poco en TikTok tenemos canciones, ¿eh? Yo creo que el gobierno... de verdad, yo creo que el gobierno tiene intención de aguantar, tiene intención real de aguantar hasta el año 2027. Sí. Y yo creo que tienen, ahora mismo, tienen plan B y plan C, por si acaso eso no sale, porque dependen de factores que no están bajo su control, como por ejemplo, pues Puigdemont, etcétera, etcétera. Y entonces, el presidente del gobierno está empezando una campaña
para buscarse un puesto internacional en caso de que España las cosas le vayan mal. Por eso lo de ser de repente la némesis de Donald Trump, que no, bueno, usted, siendo usted el presidente de España y Donald Trump el presidente de Estados Unidos, pues lo tiene usted complicado, ¿no? Porque además tampoco es que sea usted un líder de la socialdemocracia mundial, pero bueno, y ahora estas cosas de Green, Baby Green, que claramente no tienen como objetivo el público patrio, sino que aparezca pues probablemente en el Frankfurter o que aparezca en el Washington Post o donde sea, ¿no? Y claro, esto genera un poco de aliporis, si me permitís, ¿no? O sea, Carlos. Hombre, a mí me parece que siempre está buscándose una salida, como es lógico además, pero efectivamente no tiene un horizonte electoral hasta 2027, va a aprovechar este tema y lanzó un mensaje que a mí me parece que, aunque no lo diga en inglés, pero que se entiende mucho mejor, el de voy a buscar votos hasta debajo de las piedras. Esto traducido al lenguaje popular quiere decir estoy dispuesto a dar lo que sea para conseguir el voto que me hace falta. Y efectivamente se está viendo cómo ha pactado con Junts, cómo va a ir a ver a Puigdemont, cómo en definitiva, si los votos dependen de Junts, no os preocupéis que los voy a conseguir. Claro. Déjame que os diga una cosa. Una de las mejores cosas que he visto esta semana es que hay periodistas que siguen teniendo un talento extraordinario en España, afortunadamente. Pero creo que vi un tuit de un periodista que decía el presidente del gobierno busca votos hasta debajo de las piedras. Entonces apareció una foto de la plaza de Urquinaona después de aquellos incidentes, ¿acordáis? Que Barcelona ardió por los cuatro costados y la plaza de Urquinaona estaba llena de adoquines de estos vándalos que hicieron aquello. Vale, pues apareció esa foto justo debajo de buscaré votos debajo de las piedras. Me parece tan sumamente descriptivo. Bueno, es que es en definitiva el mensaje. Esto no está en inglés, esto está en castellano para que lo entienda todo el mundo. Es decir, voy a pagar el precio que sea porque no pago con mi dinero. Y al final esto va... Porque la idea que tiene es seguir hasta 2027. Y fijaros el mensaje. Y en 2027 habrá un presidente socialista. Hombre, los votos debajo de las piedras fueron 2 horas de secuestro del Consejo de Ministros a la espera de que Puigdemont viese su visto bueno. Me voy a publicidad a la vuelta. Oye, ya parte de las medidas que han salido de ese decreto ómnibus que no se podía trocear, no se podía fraccionar, y fíjate aquí lo que tenemos, pues hoy ya entran en vigor. Oye, el tema de las energéticas no sale y justo hoy Repsol dice que va a invertir o que retoma esa inversión que estaba paralizada de 800 millones de euros en una planta en Tarragona. ¿Casualidad? Publicidad y me lo contáis. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital hoy con Carlos Tobías, con David Enche y con Carlos Arenas. ¿Qué hablabas de un secuestro? A ver, ¿qué película me vas a contar? Hay que tener cuidado lo que se dice no, porque luego, claro... A ver. El secuestro... Es que pensáis que yo estoy a otra cosa, pero no, estoy a vosotros, ¿eh? El secuestro del Consejo de Ministros no es una cosa nueva. Ya se produjo un secuestro en la Comisión de Economía hace unos meses, hasta la 1:30, 2 de la madrugada, en el que en un paquete de medidas, que en teoría era solo una transposición de una directiva europea, estaba incluido en el paquete de medidas adicional, que era un ómnibus anterior a estaba incluido un impuesto a las energéticas que Junts no quería. Y finalmente no salió.
Y ahora vemos la inversión de Repsol, que a mí me parece fenomenal que Repsol invierta en Tarragona, en Barcelona, en Cataluña, en cualquier sitio. Ahora, me preocupa que las inversiones de las grandes compañías españolas estén condicionadas por lo que está diciendo de sí o no un señor que es un prófugo de la justicia. Bien. Entonces, claro, que la inversión de las grandes compañías españolas tenga que depender en parte de unas negociaciones con un prófugo de la justicia, pues no me gusta. Carlos. Bueno, yo suscribo totalmente el tema. Es decir, que al final se tengan que negociar las políticas económicas del Gobierno de España en Bruselas, pero no con la Comisión Europea, sino con un señor que vive allí y que dirige como si fueran marionetas los hilos del Gobierno, y de su voto o su dedo arriba, dedo abajo, depende que se aprueben o no se aprueben medidas, pues deja bastante mal la soberanía española, la verdad. A ver, lo que estábamos hablando antes, yo de toda la vida de Dios, y así es como tiene que ser, en España y en otras partes, las empresas y los gobiernos hablan, negocian y lo hacen de manera discreta, fuera de, digamos, que de los focos, y está bien. Si Repsol vuelve a su proyecto de inversión, pues será porque beneficia a Repsol, y beneficia a Repsol, pues beneficia a España. De hecho, yo decía que tengo, por desgracia, bastante más confianza en el señor Ufao y en el señor Joan Imaz que en el señor presidente del gobierno. Es decir, que estoy seguro que es algo bueno para España porque está involucrado Repsol. Ya está. Que vuelve, decíamos, oye, pues vuelve Sabadell, pues yo celebro extraordinariamente que Sabadell vuelva a Cataluña, si así se lo decide en su consejo de administración, porque yo entiendo que ya no hay nada que impida, pero eso no quiere decir que tengan que volver todas ni que tengan que dejar. Lo que hace falta y lo que no me gusta de todo lo que está ocurriendo en España, y que están ocurriendo cosas muy buenas, y yo creo que estoy con Iván Espinosa Monteros, que sabes que últimamente está en el Pony Show por todos los medios de comunicación, hablando de que hay que empezar a votar también, aparte de la posición frontal por parte de algunos partidos al gobierno actual como buena oposición, hay que empezar a dar un poco de optimismo, porque está la gente un poco viniéndose abajo. Yo creo que hay cosas extraordinarias que están pasando y que van a pasar, y tenemos que estar en esa tal. Entonces, cuando el gobierno de repente se dedica a hacer estas cosas, estos trampantojos permanentes de saca un decreto, lo llamo el decreto de escudo social, todo como unos nombres rimbombantes, como muy engolados, y entonces voy a meter ahí, mete 37 cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Esto yo creo que es la antipolítica. Y esto es lo que creo que de verdad no beneficia a ningún país. Y no lo hace solo el gobierno central, lo hacen también algunas comunidades autónomas, de uno y otro signo. Y eso es lo que hay que acabar, porque hay que hablar con transparencia, que es lo que hace la empresa. La empresa en España está extraordinariamente bien modernizada. Quizá algunas pues tengan todavía algún, digamos que avance que hacer en digitalización, etcétera. Pero por norma general, las empresas con las que yo trato, y sabes que voy a muchos eventos, hablo con mucha gente, es gente responsable, los empresarios lo son, lo entienden muy bien, no tiene nada que ver con esa visión que quiere algunos agentes del gobierno y los sindicatos de el empresario cruel y malvado, sino todo lo contrario, gente que invierte, Esas son las cosas, y esa transparencia no está pasando a la clase política. Y eso sí que es un pequeño drama en España. ¿Cómo estamos, no? Hoy habéis venido muy cenizos. No, en absoluto. El mensaje es todo lo contrario, claro. El mensaje es todo lo contrario. Es decir, España funciona a pesar del gobierno porque tiene gente como los empresarios españoles que están asumiendo una serie de medidas totalmente desfavorables que no tienen una finalidad de mejorar. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar así? Bueno, podemos aguantar así eternamente. Sí, cosa como Italia, ¿no? Italia ha conseguido que la economía vaya por libre. Claro, bueno, es que aquí en España hay dos economías, como decíamos antes, la economía macro, que tiene unos parámetros fijados desde el punto de vista estadístico que pueden ser muy buenos, y la economía micro, que es el día a día de las empresas, que estás peleando contra subidas de salario mínimo interprofesional no pactadas, contra reducción de jornada laboral, contra atentados a la competitividad y contra esa visión del empresario casi delincuente, que es el que en definitiva, como decías, invierte y arriesga su capital. Entonces, ¿el gobierno y los ministros para qué están? ¿Para enredar? Para poner palos en la rueda, por desgracia. No debería ser así, pero estamos en una pendiente resbaladiza, cuesta abajo, y cada vez la competitividad de los factores en España cada vez es menor, el crecimiento per cápita es menor, la productividad es menor. Mira, justo ahí, hoy vamos a conocer datos de inflación en nuestro país. Decías la renta per cápita, el PIB un 3,2%, pero luego cada uno salimos a la calle
y vemos que somos más pobres que hace un año, 2 años. Pero muchísimo más. Pero es lo que decíamos antes, que hay una dislocación entre lo que ocurre con los datos macro y lo que ocurre con los datos micro. Claro, que y esto ¿cuánto tiempo se puede aguantar? Se puede aguantar ad infinitum. Mira Venezuela o mira Cuba. Quiero decir, pero tienes la razón. O Argentina. Es una pendiente resbaladiza que nos o Italia en un periodo de tiempo. Que nos conduce a la situación de Venezuela, tal. Pero, oye, pues ahí está el país, ¿no? Oye, mencionabas lo del salario mínimo interprofesional. Quiero que escuchéis a Yolanda Díaz. Quiero señalar y dar las gracias a la patronal en nuestro país. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es verdad que en esta ocasión sí la patronal se ha tomado en serio el diálogo social y ha hecho propuestas, aunque no fuimos capaces de alcanzar acuerdos, sí ha hecho propuestas, a diferencia de lo que hemos vivido recientemente a lo largo de 11 meses de negociación en una materia de tanta importancia como es la reducción de la jornada laboral. O sea, gracias por participar. Enhorabuena, patronal, gracias por participar. Al final hacemos lo que nosotros queramos. A mí me hace ¿qué diálogo social? El diálogo social es o apruebas lo que te digo yo o lo apruebo yo. Entonces, la única diferencia es si lo firmas o no lo firmas. Pero no hay diálogo social. Queda mejor decir eso que imposición gubernamental. Bueno, sí, pero es que en el fondo nos tratan como tontos. Es decir, no hay diálogo social. El diálogo social viene impuesto desde el Ministerio de Trabajo y al final han impuesto la subida de los 50 euros. Y da igual si la patronal está de acuerdo o no. Entonces, ha hecho propuestas que desgraciadamente no hemos podido atender. Bueno, pues entonces poco diálogo social ha habido si nos da exactamente igual que participes o que no. De todas formas, ¿os imagináis cómo iría España si el gobierno ayudara a las empresas? O sea, sería increíble. Eso no puede ser. Eso no puede ser, pero si fuera, imagínate, por ser optimista, como dices tú. No es ser optimista, te has flipado. Me he pasado, ¿no? Sí, te ha pasado. 3 pueblos, por lo menos. ¿Qué? Estaba yo esta semana, estuve en la Cámara de Comercio en una mesa redonda sobre marcas con propósito. Y entonces en el público al final nos pasaban unas preguntas para que respondiéramos. Entonces, claro, en la Cámara de Comercio hay mucha pyme, hay mucha empresa grande, pero hay también mucha pyme. Y alguien decía que cómo hacer esto de marcas con propósito, hacer una empresa con propósito en una pyme. Digo, pero vamos a ver, una de las cosas mejores que tiene España es su empresariado. Y esto de que las pymes en España antiguas tal cual es mentira. O sea, las pymes en España dan trabajo a más del 90% de la población y suponen el 95% de la economía. A ver, por favor, un respeto con las pymes. Pues, ¿y qué propósito? Digo, pues, no se fijen ustedes un propósito de salvar la humanidad, que no mueran niños de hambre en África, tal y cual. Pongamos un propósito que tenga un enganche con su consumidor o con su usuario y que tenga algo. Es que hace años un propósito muy era la calidad y era un propósito magnífico, no tiene nada de malo. O estar conectado con el pequeño comercio, con la economía local, con tal y cual. Siempre hay un propósito. Entonces, me dio un poco de pena, porque cuando te hacen estas preguntas, da la sensación de que no tienen referencias, no tienen nadie que les ayude. O sea, están un poco pues como a su buena suerte, ¿no? Y es una auténtica pena. Y lo engancho con lo que dice Carlos, ¿no? Tobías. Por favor, vamos a ayudar a la gente que da empleo y crea riqueza en este país. Que no son el enemigo, en absoluto, sino todo lo contrario. A ver, por desgracia, yo cada vez que planteo la situación de una economía con más intervención del gobierno, el resultado siempre es el mismo. Pero es que lo sabemos desde la extinta Unión Soviética, incluso desde antes. Entonces, ¿qué es esto de, hablando de secuestros antes? Subimos el salario mínimo, reducimos las horas que hay que trabajar. Bueno, eso va a generar menos productividad y más desempleo. Eso es lo que dicen los estudios. Y el Banco de España, que hizo un estudio sobre cómo impactaba la subida del salario mínimo en España, dijo que se destruyeron más o menos, o se dejaron de crear, entre 170 y 200.000... Sí, 180.000, decía. Entonces, el Ministerio encargó otro informe, que también tuvo secuestrado, y hablamos de secuestros, lo dejó secuestrar en el cajón hasta que hubo una organización que dijo, oigan, ustedes han pedido un informe con dinero público, por favor muéstrenoslo. Y se supone que lo habían encargado el Ministerio para que les diesen la razón. Pues no, ese informe también decía que se destruía empleo. Entonces, por favor, que el debate sea más técnico y menos ideológico. Pero vamos a ver, ya había un acuerdo gobierno, sindicatos, patronal para subir el salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Ya existía cuando se subió de golpe, ¿vale? El acuerdo era subirlo en un periodo de 3 años. El problema no está en no subir el salario mínimo, es que el salario mínimo tenía que subir. Eso había un consenso sobre eso, incluso por parte de la patronal. El tema está en la unilateralidad. Es decir, aquí se hace lo que yo digo, cuando yo digo, como yo digo. Entonces, y además tenemos
una parte del gobierno, yo soy liberal, siempre lo digo, y jamás en la vida me lo ocultaré, con lo cual, hombre, hasta cierto punto mi contrario es la socialdemocracia, que piensan que ellos gestionan mejor tu dinero que tú por tu bienestar, y yo pienso que cada uno gestiona mejor lo suyo y además sabe dónde quiere ir y el gobierno no tiene por qué saberlo, ¿no? Y eso es malo. Pero es que en el gobierno hay una parte del gobierno que encima está encargada del trabajo que basa más allá de la socialdemocracia. Entonces, ni siquiera hay una coherencia en el gobierno. O sea, es que hay miembros del gobierno, y esto ha surgido y se ha sabido en los últimos meses, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo no tienen una buena relación. No piensan lo mismo ni actúan igual. Y el Ministerio de Economía no habría aprobado algunas cosas que se van a aprobar en los próximos meses, como la reducción de jornada laboral, por ejemplo. David, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, también soy una persona liberal, pero si nos vamos a los datos, que al final es lo importante para tomar las decisiones, vemos que el salario mínimo se ha aumentado en los últimos años más de un 50%, y cuando vemos los datos, el salario modal no llega a 15.000 euros brutos. O sea, el modal es el medio. El que más se repite. O sea, el más habitual, ¿no? El más habitual. El que más se repite no llega, 15.000 euros. No llega a 15.000 euros brutos. Y más... Es que con eso en Madrid no comes, ni claro, vives. Claro, pues, y más del 48% de las personas que tienen un trabajo cobran menos de 20.000 euros brutos. O sea, más del 48%. Vale. O sea, hay menos, el 9,8 me parece de personas, 9,8% de personas cobra más de 40.000. Bueno, de todas formas, y hay que añadir además que no han subido el nivel de renta, y a lo mejor esa subida va a tributar y encima no lo vas a cobrar, que sería ya, vamos, la tarta perfecta. Luego decís que no venís cenizos. No, hombre, esto es un llamamiento para que el Ministerio de Hacienda lo cambie, porque sería ridículo ya. Publicidad y volvemos, seguimos con más temas. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. No hay prisa por ajustar la política monetaria. Bueno, dice Trump que no dice Powell que no tiene prisa y que por mucho que Trump diga e insista, que él sigue firme. No sé cuánto va a aguantar esa firmeza. Pues, a ver, varias cosas. En campaña, Trump dijo que esta vez no iba a cometer ninguna injerencia en la Reserva Federal. Ahora, en cuanto fue elegido, ya dijo varias veces, con su tono habitual, que no se sabe si es un comentario o una imposición. Ese es uno de los problemas que tiene Trump, que cuando habla parece que te está ordenando algo, pero bueno, es su modo de hablar, ¿no? Ya dijo que le gustaría un dólar que fuese más débil, y entonces en ese sentido, si la Reserva Federal no baja tipos y los baja la zona euro, pues el dólar se va a fortalecer todavía más.
Le gustaría que los tipos fuesen más bajos, y lo ha repetido en varias ocasiones ya, pero recordemos también que Scott Bessent, el secretario de bueno, lo que viene a ser el ministro de Economía de allí, ¿no? Dijo que no confundamos las opiniones de Donald Trump con las injerencias del gobierno en la Reserva Federal, que quiere mantenerla 100% independiente como debe ser. Sobre el papel es muy bonito. Ya. Veremos. Lo que ha dicho Trump, desde luego, que ya está bien para ser Donald Trump, es que él no se va a meter en el mandato para cambiar al presidente de la Reserva Federal, lo cual para él ya es algo positivo decir eso. Pero sí que es verdad que los comentarios que hace, pues a lo mejor se podría moderar un poco para que no parezca que... Ya dijimos... Moderar Trump es imposible. Ya dijimos... Bueno, escucha, yo le veo muy moderado con respecto a cómo estaba, pero bueno, ya dijimos en su momento que esto iba a ser motivo de palomitas. Digo, compren palomitas, pues no vamos a pasar pipa de Donald Trump y la Reserva Federal, o sea, y el secretario del Tesoro y el presidente de la Fed, ¿no? Claro, esto choca un poco frontalmente con los planes de Donald Trump. Donald Trump no es liberal. Y Donald Trump, por esto, a pesar de que haya hecho el departamento el Ministerio de Eficiencia Gubernamental, etcétera, Elon Musk, que seguro que va a recortar, va a quitar grasa de ahí a cascoporro, como dicen en mi pueblo, Donald Trump es un tío que está muy a favor del gasto público. No nos confundamos. Y es un tío que quiere aranceles y quiere que a ti te cueste mucho vender en su país y que tú le compres mucho a él. Y si para eso tiene que tocar las reglas del juego, las toca. Entonces eso es lo contrario absolutamente al liberalismo. Y además, claro, un dólar fortalecido es un dólar que favorece muy poco las exportaciones. Entonces, si tenemos todavía el petróleo carito, que por eso está diciendo Arabia Saudí, oye, haz el favor de empezar a producir, que aquí hay que bajar me quito de en medio a Rusia, que deja de hacer negocio vendiendo su petróleo y su gas a precio de saldillo, y además abarato la energía, y además... Claro, pero esto va justamente en contra, con lo cual, esto de que nunca va a hacer nada por influir en el nombramiento del siguiente, no se lo cree ni él. Carlos. Bueno, yo creo que al final Donald Trump va a aprovechar los 2 años primeros estos, que es donde tiene la mayoría súper cualificada, para hacer todo lo que quiera hacer, porque sabe que después a lo mejor no va a tener, o lo mismo sí, pero en principio tiene 2 años de margen para hacer esto. No puede cambiar al presidente de la Fed porque tiene un mandato que no puede tocar, pero yo estoy convencido que las injerencias pueden ser directas o indirectas, y al final Trump va a incidir en los objetivos que tiene, y el planteamiento económico totalmente antiliberal, pero muy favorecedor para los Estados Unidos, está ahí. Que nos vamos. Carlos Tobías, David Enche, Carlos Arenas. Oye, os veo en forma. Qué ánimos, habéis ganado el desayuno. Gracias por el jueves. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Este día se verá afectado por los restos del frente frío asociado a la borrasca Ivo, que se mueve por territorio francés hacia el Mediterráneo y que todavía afectará a zonas del interior peninsular. A la vez se espera una entrada de flujo del norte, que traerá una masa fría de origen polar. Los cielos se mantendrán muy nubosos, con precipitaciones en amplias zonas de la península, persistentes en el extremo norte y extendiéndose hacia el tercio oeste durante la tarde, que en interiores quedarán reducidas a las zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el extremo norte y en las sierras del sudeste y las Canarias orientales, mientras que en el resto no se esperan cambios. Las mínimas, que con la entrada del norte se darán al final del día, no presentarán cambios significativos. Las heladas seguirán afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular y localmente a zonas aledañas de ambas mesetas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. 10 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Preapertura, ¿cómo viene hoy la bolsa, además de empachada? Pues con subidas, parece que vamos a revalidar esos máximos del IBEX 35 de 2008. Los inversores digieren los mensajes de la Fed, los resultados tecnológicos en Estados Unidos, todas las cuentas que se han publicado hoy en Europa y la esperada rebaja de tipos del BCE. En el caso de España vamos a cotizar las cuentas de BBVA y CaixaBank. Además, conoceremos el dato preliminar de IPC del mes de enero. En Europa, avance del PIB de la eurozona y de sus principales economías, un dato que también se va a conocer en Estados Unidos, así como el deflactor del PIB, la venta de viviendas pendientes y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Además, al cierre se conocerán cuentas como las de Apple. Estaremos muy pendientes de todo ello. Prima de riesgo en 60 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, el 3,15. Europa también empachada y en verde. También en positivo tenemos al futuro del DAX subiendo un 0,14, el del Eurostock un 0,4, FTSE británico 0,16. Hemos conocido dos referencias macro, PIB de Francia. La economía francesa se contrae una décima en el cuarto trimestre y aumenta un 1,1% en el conjunto de 2024. Y también sobre la mesa, índices de precios de importación en Alemania suben un 0,4%, una décima más de lo esperado. Y en cuanto a resultados, se van a cotizar cuentas de Deutsche Bank, Sanofi, ST Microelectronics, Shell, BT, Nokia, Roche, H&M y también el laboratorio Eurofins. Bueno, luego vamos a dar en detalle las cuentas de esas compañías y el análisis. Muy rapidito, cierre de Asia, futuros americanos, eurodólar y petróleo. El Nikkei termina la jornada de este jueves prácticamente plano. Tenemos en verde también a los futuros en Estados Unidos. Destaca el avance del futuro del Nasdaq del 0,6%. En las materias primas tenemos al crudo Brent en $75.51 el barril, caída del 0,13 y sin movimiento el West Texas en $72.61. Cruce euro-dólar en negativo para nuestra divisa, 1,0419. Delfina Pérez es directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management. Delfina, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, empezamos con resultados. Tenemos hoy muchísimos en Estados Unidos, en Europa, aquí en España. ¿Un balance general y mejores los de Estados Unidos que los de Europa? Pues desde luego el balance general es positivo y es en Estados Unidos donde hasta el momento han sido más compañías las que han publicado, con lo cual pues tenemos más cifras, digamos, ¿no?, para hacer ese análisis y desde luego el balance es positivo e incluso muy positivo porque las compañías están dando unas cifras muy sólidas del último trimestre del año pasado y además las previsiones que están dando para este año pues son también muy favorables, ¿no? De hecho ya estamos viendo como el consenso ha revisado para este año un crecimiento de beneficios hasta el 14% en Estados Unidos y partíamos del 12%. Y en el caso de Europa, lo que hemos tenido hasta ahora, que son muchos menos en número, pues también va por el tono positivo, ¿no? Aquí las expectativas son menores respecto de las cifras en absoluto que en Estados Unidos, pero en esa línea pues las compañías también están publicando esos resultados favorables y también están dando unas buenas previsiones, o sea que sin duda estamos en ya un poquito más del primer compás de publicación de resultados y desde luego el tono es positivo. Por un lado, resultados empresariales. Esta semana también es semana de bancos centrales. Hoy le toca al Banco Central Europeo y ayer Trump dijo, Powell dijo que no tenía prisa. Esta divergencia entre bancos centrales, ¿cómo se está reflejando en la bolsa y sobre todo los bonos? Bueno, pues lo que estamos viendo es que efectivamente los datos de inflación en zona euro han sido más consistentes en la moderación a la baja
y el BCE tiene el camino más despejado para bajar y para ejecutar hoy, que es lo que estamos esperando, una nueva bajada. Y en el caso de Estados Unidos, pues la Fed tiene que esperar a confirmar que esa moderación en inflación que volvimos a ver en diciembre, pues vuelve a ser consistente en estos meses. Eso lo que ha provocado ese ajuste en las TIRES en Estados Unidos, subida de TIRES en los bonos de Estados Unidos, y ha tenido un efecto arrastre sobre la zona euro, ¿no? En ambos activos, en los bonos soberanos, vemos oportunidades por las TIRES que han alcanzado desde el movimiento de alza que tuvieron en diciembre, y sin duda en el caso de la zona euro, pues es más claro que es efecto arrastre por el ajuste o por la pausa en la que se tiene que mantener ahora la Fed, ¿no? Con lo cual, pues hemos vuelto a unas TIRES cercanas a los máximos que tuvieron el año pasado, en ese movimiento que vimos hasta mediados de enero, y ahí ofrecen un atractivo, o sea que ahí es siempre el tema de la diversificación, ¿no? Un activo que ya parecía que había hecho su recorrido, pues ahora, además de unas TIRES atractivas per se, pues podemos tener esa alternativa o ese adicional, ¿no?, de ganancia de capital, una vez que las TIRES pues vayan más hacia la zona que es ajustada a lo que van a ser las bajadas de tipos. ¿El efecto DeepSeek, la inteligencia artificial china en las bolsas, ya ha difuminado? Bueno, es un tema que sin duda se va a ir siguiendo, obviamente, ¿no? Ha sido pues unas primeras noticias que, como suele ocurrir en estos casos, pues tienen como mucho impacto, y a partir de ahí pues son análisis que van a ser continuos, ¿no?, de cómo se van desarrollando los modelos, y desde luego, sin duda, pues son noticias para el mercado en general positivas, ¿no?, porque todo lo que sea desarrollos con costes sustancialmente inferiores, pues sin duda son buenas para que esta tecnología o este cambio transformacional, todo lo que ello supone, pues se pueda implementar de forma cada vez más amplia en el conjunto de los sectores económicos, ¿no? Buscando otros sectores o los sectores tradicionales en los que esto va a permitir que aceleren los procesos de transformación, la eficiencia, con unos retornos sobre la inversión más atractivos, y esto es pues lo que suele suceder cuando estamos en un momento transformacional como el actual, ¿no? Muy bien. Y luego, de cara al futuro más cercano, me interesa también la valoración. ¿Cómo está la valoración Europa frente a Estados Unidos, grandes frente a pequeñas y medianas? Bueno, pues la valoración en Estados Unidos está más exigente de lo que está en Europa, ¿no? En Europa hemos visto que era en términos de valoraciones más atractivo, pero también estamos viendo cómo en el caso de Estados Unidos el crecimiento de beneficios pues luego va acompañando claramente a esas valoraciones, ¿no? Con lo cual, cuando también en Europa tengamos un horizonte más despejado, con algunas incertidumbres también de tipo político, con algunos temas electorales y demás, pues sin duda es un factor que tiene ahí de fondo el mercado, acompañado además de las bajadas del BCE, ¿no? Que vamos a tener otra, si todo sucede según lo previsto, y todo lo que se supone para la mejora además de las condiciones crediticias en el mercado, y en concreto para las empresas, ¿no? Con lo cual, en atractivo por valoración, pues Europa. Muy bien, pues Delfina Pérez, gracias y que tengas buen día, buen negocio. Lo mismo. Adiós. Para todos, muy buen día. Radio Intereconomía. Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada lunes a las 11 de